Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué novedades? Bastián, Felipe, Javiera, Matías, buenos días. Hola, profe. ¿Cómo les va? ¿Cómo está en la casa? Con trabajo. Con trabajo. ¿De la pega universitaria o trabajo de otro tipo? No universitaria, la verdad. Ya, bueno, hay que estar en lo que hay que estar, lamentablemente, al que no le guste mucho, porque no tiene por qué gustarle siempre, hay que ponerle el Claro. hombro, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿verdad? Pero entretenido, compartir sobre todo eh, las buenas ondas, las cosas buenas, las malas también para apoyarse. ¿Ah? Es importante mantener este contacto y avanzar. Retroceder sí que no, avanzar. Con todo lo que se pueda a favor, ¿cierto? De lo bueno y de lo malo se aprende siempre, acuérdense de eso. ¿Ah? Hoy día nos toca hablar sobre la inteligencia, pero con apellido, la inteligencia kinésica, ¿ya? O kinestésica, también le llaman algunos. ¿Ah? Es lo mismo, la inteligencia a través de la expresión del cuerpo con los movimientos que realiza en distintas áreas de expresión del cuerpo, artística, deportiva, vida cotidiana, etcétera. El cuerpo se expresa a través del movimiento y por eso que nosotros en la universidad existe la carrera de educación física, ¿no es cierto? Educar el cuerpo en esa expresión para que logre, ¿no es cierto?, una mejor comunicación de sus sensaciones, de su estado de ánimo, de todo lo que involucra la vida de la persona. El cuerpo habla, dicen por ahí también en algunos textos, ¿ah? El cuerpo le está hablando, los dolores que pueda tener o las sensaciones de bienestar que uno pueda tener también. Siempre el cuerpo te está comunicando algo, a todos. ¿Ah? Buenos días a todos los que están incorporándose. Le vamos a dar un tiempito, unos 3 minutitos más y vamos a iniciar la clase tal como debe ser. Entonces, el tema de hoy día es la inteligencia kinésica. Eh, Antes de que comencemos, recuerden por favor de mandar sus resultados con las planillas de rendimiento físico del test diagnóstico. Y recuerden de contestar el cuestionario. Quien no lo tenga, por favor me avisa. Yo lo mandé, pero lo puedo mandar de nuevo, nuevamente, si quieren. Si no les llegó, porque las redes no están de lo mejor que digamos. Y por favor, mandarlo lo antes posible. A mediados de mes se vence el plazo. ¿Eh? No podemos seguir esperando, ¿vale? Eh, ya, entonces, como les decía, vamos a ver la inteligencia kinésica. ¿Ya? Pero partamos de qué es lo que es la inteligencia, porque para entender, ¿no es cierto?, lo que es inteligencia kinésica tenemos que entender qué es lo que es la inteligencia. Es una capacidad, es una potencialidad, es una manifestación. ¿Qué puede ser? Doña Rocío Saborido, ¿cómo le va? Buenos días. No sé si está con micrófono, Rocío. Sí, buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Cómo ha estado? Bien. Qué bueno, me alegro. La señorita Madeleine, la señorita Javiera. Sí, profe, acá estoy. Hola, buenos días, Vale. Madeleine. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Gracias, sí. Me alegro. La señorita Javiera. Hola, profe. Buenos días, Javiera. ¿Cómo ha estado? Bien, bien. ¿Y usted? Bien, también disfrutando, entre comillas, este encierro, pero de buena forma, haciendo cosas. Ahora me metí en un cursito de inglés para mejorar mi segundo idioma.
Así que estoy todos los días miércoles y sábado de las 9 en adelante con una sobrina que me hace clase de inglés. ¿Qué les parece? ¿Eh? Hay que avanzar, pues. Uno nunca sabe. Y mientras más recursos se tengan, mejor desempeño, más fácil estudiar, porque muchos textos están en otro idioma, especialmente en el inglés, ¿no es cierto? Así que bueno, en eso estoy, entreteniéndome en el inglés. Así que good morning. Good morning. Don Matías Núñez. Fue uno de los primeros en aparecer, don Matías. ¿Cómo ha estado, don Matías? Súper bien, profe. Aquí también, full estudio nomás. Full estudio Tomé nomás. muchos ramos. Ah, ¿cuántos tomaste, Matías? Estoy con 8. Ya, 8 gramos. Harto, ¿eh? Harto. ¿Y todos con muchas tareas de investigación o solamente las clases online? No, la verdad es que estoy con trabajo de título, taller de prototipo y resistencia a materiales, que son los más fuertes. Ya, ya. Bueno, miren, esto tiene esta situación del planeta, porque es el planeta, ¿no es cierto?, que nos afecta acá en Chile también, pero esta situación eh, nos lleva a pensar con respecto a lo que vamos a hablar hoy día, la inteligencia. ¿Qué es lo que es la inteligencia? Tenemos que saber ser inteligentes, como te toca a ti, Matías, con tantas asignaturas, ¿no es cierto?, para distribuir, planificar nuestros tiempos, nuestros recursos que disponemos en la casa, el espacio, no sé yo, el computador si es adecuado, quizás muy antiguo, la red de internet, etcétera. Tenemos que ser inteligentes, ¿no es cierto?, para poder sacarle el máximo provecho a esta adversidad y rendir igual lo que tenemos que rendir, porque hay que hacerlo con calidad siempre, no solo por cumplir. Entonces, la inteligencia es una capacidad, ¿ya? Es una capacidad que tiene cada persona, ¿ya? Que tiene a veces que ver con la parte genética también, ¿ah? Pero como capacidad, ¿no es cierto? Como capacidad, si no se desarrolla esa inteligencia, ahí no más queda, ¿no es cierto? Queda como guardadita la plata en el banco, ¿cierto? Si no se desarrolla esa inteligencia con una buena planificación, con una buena metodología de aprendizaje, con una buena estimulación y motivación para poder entender mejor las cosas, esa inteligencia queda truncada, no va más allá de una potencialidad o de una capacidad. Me explico. Eh, Hay muchas personas inteligentes en el planeta que no han tenido los medios, la posibilidad de desarrollarse y quedan de alguna manera limitados en su inteligencia, ¿ya? Limitados. Entonces, en la historia de la educación, de la formación del ser humano, se ha ido desarrollando muchos estudios para ver cómo se puede estimular mejor esa inteligencia y de manera que esas personas no tengan solo una alternativa que es ir al colegio, sino que también vean por otro lado otros caminos que puedan desarrollar su inteligencia. Y así que empiezan a aparecer varias formas de manifestación de la inteligencia. ¿Eh? Una de las que nosotros como profesores más estudiamos, aunque ustedes no lo crean, es la inteligencia emocional de Goldman, un investigador que habla de cómo las emociones direccionan, ¿no es cierto?, las intenciones para poder motivarse y entonces entrar en un aprendizaje, en cualquier área, en cualquier área. La inteligencia emocional. ¿Ah? Entonces a nosotros nos hacen eh, ramos de psicología del desarrollo, el desarrollo evolutivo, de las actitudes, de las capacidades, especialmente desde pequeñitos, desde jardín infantil hasta que ya son adultos como ustedes. Las emociones, que ahora deben estar bastante fuertes algunas emociones, ¿no es cierto?, con lo que se está viviendo. Entonces uno tiene que identificar bien esa capacidad de inteligencia desde pequeños, desde pequeños. ¿Ah? Hay un montón de test, ¿ah? Pero a veces también los papás, bien preparados, por supuesto, con motivación, con respecto al cariño de sus hijos, tienen que poner ojo, ¿no es cierto?, mucha atención a lo que el niño, a través de gestos, ¿no es cierto?,
con el cuerpo a veces quiere manifestar. Hay niños que caminan a temprana edad, por ejemplo, a los 6 meses, algunos niños ya se paran, ya tienen equilibrio, ¿no es cierto? Y caminan con dificultad, pero caminan. Hay otros chiquititos que al año 2 meses, y hay incluso, bueno, personas que han caminado recién a los 2 años. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? ¿Qué es que? Porque las guaguas a veces no se comunican, los pequeñitos no se comunican fácilmente. ¿Qué quiere decir? Eso que está manifestando con el movimiento, con su expresión, a veces no con palabras porque les cuesta, son pequeñitos, no relacionan mucho algunos conceptos, pero sí estados de ánimo a través del movimiento. ¿Qué quiere decir? Es importante interpretar y observar. ¿Ah? Entonces de ahí viene de toda esa capacidad que tiene la inteligencia de adaptarse a las distintas circunstancias que se le van presentando en la vida desde que son pequeñitos hasta que están en la edad de usted o la mía, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir el cuerpo? ¿Ah? ¿Cómo se manifiesta el cuerpo? Y todas sus emociones, a través, por ejemplo, de la danza. Si ustedes se fijan, eh, cuando están en una fiesta, por ejemplo, una persona baila de una manera una música, pongamos reggaetón, y baila de otra manera otra música, pongamos la cueca. ¿Ah? En los 18 de septiembre muchas veces están las dos músicas en una ramada, ¿no es cierto? En una fiesta, el reggaetón y la cueca. Y depende del estado de ánimo o lo que sea capaz por coordinación, por gesto, por aprendizaje, por lo que sea, manifiesta, ¿no es cierto? Manifiesta un estado de ánimo, una forma de bailar, no mira directamente a la persona, agacha la cabeza, le da vergüenza, hace movimientos limitados. En cambio, otros le dan rienda suelta a su cuerpo y se mueven como que tuvieran un choque eléctrico. ¿Ah? Entonces, con otra dinámica, dijéramos así. Y su cuerpo manifiesta estados de ánimo, ¿ah? Emociones. Entonces, vamos a ver ahora eh, una pequeño video, ¿ya? De, de, con respecto a la inteligencia kinésica. No sé qué está pasando aquí, ¿eh? Vamos a ver un detallito. Compartir. Ahí. ¿Ven ustedes en pantalla video? Sí, profe. ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Vamos a ver entonces una cosita acá. Aquí hay una cosita para ver el video. Quiero ver si se escucha. Aunque... ¿Se ve bien? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, se ve bien. Ya. Entonces lo vamos a partir del comienzo. Ya, lo que tiene es música, ¿no? Así que no es que se hable, ¿ya? Ustedes tienen que ir viendo bastante bien lo que se va escribiendo en la pantalla, ¿ya? Por favor. Entonces, ahí comenzamos. Observen bien, por favor.
Bueno, más claro echarle agua, ¿no es cierto? Sumamente claro lo que es la inteligencia kinésica. ¿Eh? ¿Qué es lo que ustedes pueden apreciar ahí? Lo más importante para el desarrollo de la inteligencia kinésica es la variabilidad. Aprendanse bien esa palabra, la variabilidad. Entonces, todo lo que significa un sinnúmero distinto de estímulos que ustedes puedan tener para adquirir un mejor desarrollo de la inteligencia kinestésica o kinésica. Eso es fundamental. Entonces, si nosotros queremos buscar un buen desarrollo de la inteligencia kinésica, tenemos que programarnos con actividades diversas, variadas, en varias cosas. Diversas porque no sean rutinarias, con intensidades también distintas, unas más fuertes, otras más livianas, otras más moderadas, ¿no es cierto?, intermedias, ¿no es cierto? Todo que enriquezca todas las posibilidades de movimiento que tiene el ser humano. Si nosotros nos analizamos en ejes de movimiento, por ejemplo, ¿ya? Desde el punto de vista de la biomecánica que interpreta y estudia el movimiento del cuerpo del ser humano, tenemos movimientos que van hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo, izquierda, derecha. Y además podemos girar en esos ejes, ¿no es cierto? Entonces nos da mayor capacidad de movimiento en los planos en que nos movemos, ¿no es cierto? Bueno, en la medida que nosotros tengamos mayor variabilidad, vamos a poder experimentar mayor cantidad de movimientos, sobre todo cuando somos pequeños, en las primeras etapas del desarrollo evolutivo, y eso va a enriquecer nuestra inteligencia y adaptabilidad, ¿ya? Recuerden que la inteligencia es una capacidad adaptativa, no es una cosa que está estática y fija siempre. Tiene que adaptarse. Una persona inteligente se caracteriza porque se adapta fácilmente a todas las variadas circunstancias que tiene en la vida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si aplicamos una persona que le gusta salir a andar en bicicleta, que le gusta ir a pescar, que le gusta salir a trotar y todo, en estas circunstancias ahora no puede, o no es aconsejable, no es que no pueda, pero no es aconsejable dado que está el riesgo de contagio, ¿no es cierto?, que pueda tener él hacia otras personas o otras personas hacia uno mismo. Entonces, ¿cómo yo veo estas posibilidades de inteligencia kinésica en un espacio? Yo las comentaba que la actividad física actualmente está para realizarse en un espacio de 2x2, ¿ya? Hay un montón de tutoriales que se están dando a través de la internet, de YouTube especialmente, donde ustedes pueden hacer distintos tipos de actividad física que tienen un montón de nombres de fantasía, CrossFit, Pilates, sin número de nombres, pero es actividad física que les sirve para combatir el estrés, para mejorar la condición cardiovascular, ¿ya? Y evitar los excesos por sedentarismo, que por estar encerrado muchas personas les viene la ansiedad por comer, entonces se sube un poquito de peso, no es la idea. Entonces en un espacio de 2 metros por 2 metros uno perfectamente, ¿no es cierto?, puede estar haciendo una actividad que le signifique contrastar y mejorar. Por eso es que les pedimos este diagnóstico, que han llegado bastante pocos, y recuerden que es con nota. Lo mismo pasa con la asistencia a clases. Apenas hay 12 personas y deberían haber muchos más. Después el problema es que vienen los llantos y yo tendré que tomar las medidas porque esta es una asignatura que debe asistirse a clases. El que no viene, ¿no es cierto?, al pasar la lista y no responde cuando el profesor le pregunta, no está participando, muchachos. Así que hay que tenerlo en cuenta eso, por favor, para no entrar en roce y en malas ondas, como ustedes dicen. Tengamos siempre la claridad que es una asignatura y que hay que cumplirla como Dios manda. Entonces, la inteligencia es eso. La inteligencia kinésica es la capacidad adaptativa que tiene el cuerpo de expresar emociones, sentimientos, estados de ánimo, y esa capacidad adaptativa también requiere técnicas, dependiendo, ¿no es cierto? Ustedes veían ahí el video, que hay técnicas para cortar, hay técnicas para escribir, hay técnicas para saltar, para lanzar, para correr, para trepar, ¿no es cierto?, para atrapar también, para levantar, etcétera. Y por lo tanto empieza a crearse entonces la ciencia de la actividad física, y eso
lleva a la formación de las asignaturas de educación física por allá, por los años 1888, 86 más o menos, se empezaron a crear ya las clases con base más científica de lo que es la educación física, no deportiva, educación del cuerpo, ¿ya? Que empezó a tomarse mucho en consideración a través de los médicos, más que de los profesores en esa época. ¿Ah? Los médicos empezaron a tomarla muy en cuenta, una educación física más del tipo de terapia de rehabilitación, ¿no es cierto? Y empezaron a investigar y a educar y a formar formas de trabajo que después se fueron dando con mejor didáctica, metodología y se transformaron en lo que es actualmente la educación física. Ha pasado, ha pasado mucha historia en el desarrollo de la inteligencia kinésica porque inicialmente se pensaba que el desarrollo de la educación física, ¿no es cierto?, que lleva a desarrollar mejor la inteligencia kinésica, ayuda mucho, ¿no es cierto? Era como preparar al hombre o a las personas para la supervivencia, entonces estaba como orientado a un sistema un poco más militar, ¿ya? Con estructuras bien rígidas y con tablas de rendimiento muy exigentes y que lamentablemente no todos podían cumplir, entonces mucha gente iba quedando excluida, ¿ya? Entonces no faltaba el más delgado o el más gordito, quedaba fuera de los parámetros de rendimiento y por lo tanto no era bien como considerado dentro de los grupos de desarrollo. Pues fue evolucionando después la inteligencia kinésica y se fue desarrollando y orientando un poco más al deporte, pero también se fue al extremo del éxito, ¿ya? Y el que simplemente no entraba en los parámetros del éxito o del rendimiento de alta competición, también quedaba desplazado y por lo tanto era muy elitista esa tendencia del desarrollo de la inteligencia kinésica o de la educación física con su aporte. Y al final, después de muchos años de estudio, investigación y todo, se cayó en lo que es actualmente, ¿no es cierto?, que es lo que corresponde, que la inteligencia kinésica se deriva de un sistema de trabajo orgánico funcional, ¿ya? Educar el cuerpo para la adaptación a los distintos requerimientos, incluida la parte deportiva, pero eso es una parte aparte, ¿ah? Valga la redundancia, una parte distinta y diferente porque es muy de algunos, de pocos. ¿Ah? Los campeones olímpicos no son muchos y son rendimientos que sobrepasan, ¿no es cierto?, la condición natural de las personas, porque tienen que ya estar con algún tipo de ayuda específica de alimentación, etcétera, que no es lo normal de las personas. Entonces la inteligencia kinésica se derivó a lo orgánico funcional pensando, por ejemplo, en la danza, el arte, la música, la expresión laboral del movimiento y ahí empieza a trabajarse la ergonometría, la ergonomía del desarrollo y los diseños de sillas, por ejemplo, para poder sentarse en forma correcta y que el cuerpo se adapte mejor, o escala y barandas para poder tomarse y sujetarse. Bueno, empiezan a surgir otras cosas para que esta inteligencia kinésica se desarrolle de mejor manera, ¿ya? Las superficies donde se practica el deporte también fueron variando. Al principio puede haber sido el pasto solamente, después la madera, y ahora son pisos especiales, acolchados, que no se deslizan o que se deslizan dependiendo de las necesidades de la práctica que tengan las personas. Y se han ido perfeccionando los métodos de aprendizaje, las formas de aprendizaje, ¿no es cierto?, para cada cosa, porque son muy distintas. No puedo enseñar de una misma forma siempre, porque las formas de trabajo, ¿no es cierto?, y de expresión que tiene el cuerpo son distintas. ¿Mm? ¿Qué opina don Felipe Ahumada? ¿Felipe está por ahí? Sí, profe. ¿Qué opina usted Mucho, de lo que pasa? mm, a ver, según con todo lo que he contado, mucho por procesar y mucho por y quizás unas cuantas cosas por asimilar de forma personal.
Pero lo que usted siente que entendió, si vamos avanzando, recuerde que son 2 clases, vamos a ver de nuevo el Ujú, video un ratito más, y lo importante es que te des ajá. una opinión. Dame tu opinión. A ver, ya empezamos a asumir que en la actualidad hay muchas disciplinas que trabajen la inteligencia kinestésica, se puede decir. Entonces, entre esa variedad ya encontramos una forma más personalizada de adquirirla, de tal forma que podamos agarrar un aprendizaje más propio. Y eso fomenta un poco más la diversidad. Muy importante, ¿viste? Tenías una muy buena opinión. Si acá todos damos aporte, ¿ah? Yo felicidades por lo que acabas de decir, porque mira, la inteligencia kinésica es de cada uno, es propia. No se puede medir y comparar entre unos y otros, porque cada uno tiene un nacimiento distinto y una vida distinta en sus estímulos. Cada uno de ustedes que están acá en clase, somos 12 los que estamos participando. ¿Alguien se salió recién? No sé por qué. Eran 12, ahora hay 11. Bueno, cada uno tiene su propia experiencia y por lo tanto tiene su propia adaptabilidad y en eso tiene su propia inteligencia kinésica. ¿Ya? No es más ni menos inteligente que el que está al lado. Es distinta nomás la inteligencia. ¿Ya? Ahora, si nosotros empezamos a derivar esta inteligencia a un rendimiento, que generalmente eso se pasa para un lado del deporte, entonces, bueno, podemos comparar y hay parámetros de rendimiento y habría que como encasillar a las personas. ¿Ah? Y entonces ahí aparecen otro tipo de mediciones, otro tipo de experiencias que son necesarias y como requerimientos para lograr un resultado, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ¿ya? Como equipo o en forma individual. Pero lo que tú acabas de señalar es sumamente importante porque si no lo entendemos como que es propio y personal y estamos constantemente comparándonos, caemos en la frustración y eso no es lo que corresponde. La inteligencia es propia y personal. ¿Se puede mejorar? Claro que sí. Si no, no estaríamos aquí, Claro. ¿cierto? Ahora, lo que iba a decir, a nivel de individuo, el sentido más personalizado de la inteligencia kinestésica se puede. De forma grupal, la manera en cómo compartimos ese tipo de inteligencia también enriquece mucho más esa misma capacidad, porque lo que podemos llevar por nacimiento se va a complementar más por aquellas cosas que nunca fueron propias de nuestra crianza, por ejemplo. Correcto. Entonces viene mucho mejor también para ir siendo más completos como personas y también como aporte a la sociedad. Muy bien, pues, ¿ves? ¿Ves que todos tenemos opinión? Excelente. Mira, ahí en ese mismo ejemplo que tú das, vamos a lo concreto. Mira, un niño que por circunstancia se ha criado en un condominio donde no tiene áreas verdes, donde normalmente tiene un patio de estacionamiento de autos y su departamento y nada más, es muy distinto al niño que se cría en una parcela, ¿no es cierto?, donde tiene animales, donde tiene un espacio para moverse, donde a lo mejor cerca hay un río, etcétera. Entonces, si lo vemos por la expresión del cuerpo, los movimientos y la adaptabilidad, y lo comparamos, cosa que no deberíamos hacer, pero si lo pusiéramos en comparación, el niño que está en la parcela tiene mayores posibilidades, ¿no es cierto?, de desarrollar su inteligencia kinestésica comparativamente que el que está encerrado en un departamento sin patio, ¿no es cierto? Es más complejo, es más complejo, ¿cierto? Entonces, pero si hacemos un diseño para esa persona que está en el departamento sin patio, ¿no es cierto? Podemos tratar de compensar. Y si esas dos personas, por ejemplo, formaran un equipo, una con otra se complementan y la inteligencia entonces se unen y hacen mayor fuerza dentro de su equipo. ¿Te fijas? O sea, no hay que pensar en que pierde uno y gana otro. Se suman. ¿Ah? Y así recordamos la clase pasada del trabajo de equipo. Así que excelente tu aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Carlos Andrés, ¿está por ahí? Sí, profe. ¿Y usted, Carlito, qué opina de lo que dijo don Felipe?
Opino más o menos parecido, o sea, como cada persona hace las cosas de diferente manera. A lo mejor como yo hago una cosa le puede ayudar a alguien que a lo mejor no le puede salir de alguna forma, puede intentar con otra forma, y eso. Me parece. El aporte, miren, ustedes sin darse cuenta a lo mejor, o dándose cuenta, discúlpenme si lo veo así, están hablando de lo que hablamos en la clase pasada, po, trabajo en equipo, ¿no es cierto? Porque con la suma de las inteligencias el equipo funciona mejor. La suma de las inteligencias hacen que la sociedad, como tú acabas de señalar, funcione mejor. Y las inteligencias son múltiples, múltiples, ¿ah? No hay una sola. La que estamos hablando es la kinésica, que se deriva, ¿no es cierto?, de las emociones, cómo expresa el cuerpo, sus estados de ánimo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren, es súper importante lo que ustedes señalan en cada aporte, así que se agradece, ¿eh? Y no consideren que su opinión no es válida. Todas las opiniones son válidas e importantes porque complementan y aportan al pensamiento de los demás, ¿ah? La inteligencia, recuérdense, es adaptabilidad, ¿ah? Mientras más, obviamente, conocimiento las personas tengan, esta inteligencia va creciendo, porque tiene más base, más piso, ¿no es cierto? El cimiento para poder construir son los conocimientos, ¿ah? Pero también las experiencias, recuerden de eso. Hablamos también de eso. No solamente el conocimiento, ¿ah? Las experiencias. Don Moisés, ¿qué tal le va, don Moisés? ¿Cómo ha estado? Bien, profe, gracias. ¿Cómo opina usted de estas inteligencias y en la forma que se manifiestan? ¿Ah? Lo que pasa es que esto tiene un grado también de cómo uno toma los puntos para poder hacerlo de mejor manera. Muy bien. Entonces, si, no sé, por ejemplo, una cosa va atrás de otra. Entonces, si uno tiene pleno conocimiento de cómo hacer las cosas y cómo hacerlo bien y siempre obrando de la mejor manera, uno puede llegar a tener buenos frutos en este caso. Claro que sí. Mira, es importante lo que acaba de señalar porque si yo me puedo, este es un tema que me apasiona, porque está vinculado con mi asignatura y con mi carrera, ¿no? Si tú haces un estudio de análisis del movimiento basado en la mecánica del cuerpo, se produce una nueva ciencia derivada que se llama la biomecánica, que hace el análisis del estudio del movimiento y eso genera las técnicas, especialmente en los deportes, ¿ah? Por dar un ejemplo. Pero genera las técnicas en general, ¿ah? Porque hay técnicas para levantar objetos del suelo, hay una técnica para abrocharse los zapatos, ¿no es cierto? Hay una técnica para, no sé, lavar los platos en el lavaplato, hay una técnica para colgar la ropa, para amarrar un paquete, etcétera. Se van generando técnicas. ¿Por qué las técnicas? Porque como tú decías, se hace más eficiente el movimiento, se pierde menos energía. Si tú analizas los movimientos en general, todas tienen una fundamentación técnica. Las personas cuando hacen un gesto de trabajo, no en el deporte, de trabajo incorrecto, a veces incluso pueden sufrir lesiones, ¿ah? En la misma casa, por ejemplo, uno puede estar haciendo, no sé, virutillando. Usted no sé si saben lo que es eso, pero pasar una virutilla para limpiar los pisos de madera o parquet, que antiguamente se hacía. Yo tuve que hacerlo cuando era chico, ayudando a mi mamá. O para encerar, ¿no es cierto? O para limpiar los vidrios, etcétera. Hay una mecánica del movimiento. O si estamos arreglando un motor, hay una mecánica para meterse en los motores, que son tan compactos ahora, ¿no es cierto? Y poder sacar algún tornillo, algún perno para poder desmontar el motor pieza por pieza y poder arreglarlo. Hay un gesto que es más adecuado que cualquier movimiento. Entonces, el gesto del cuerpo, la técnica del cuerpo pasa a ser una herramienta. El movimiento correcto, como tú señalas, ¿ya? Pasa a ser una herramienta del cuerpo para desarrollar esa función laboral o esa función deportiva en el caso de los deportes. Así que muy bien, pues, don Moisés. Usted llegó un poquito
más tarde al curso y sin embargo ha hecho muy buenos aportes, así que felicitaciones. ¿Ya? Quisiera escuchar a la señorita Madeleine. La señorita Madeleine Sí, profe. tiene una voz muy agradable, Madeleine. ¿Qué opina usted de su experiencia en cuanto a la inteligencia kinésica? ¿Usted practica algún tipo de deporte o danza o baile o algo así? No, no, nada de eso. ¿Y no le gusta bailar? Eh, sí, pues. ¿Y le gustan los ritmos caribeños, la música electrónica o la música folclórica como la cueca, por ejemplo? ¿Baila cueca usted? Sí, 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 sí. ¿Desde qué edad? Pero a mí ¿Desde nomás, qué? pues, no, nada que concurso ni nada de eso. No, pero ¿desde qué edad más o menos que bailas la cueca tú? Desde que estaba en el colegio, o sea, primero básico, Mira, así. qué bien, qué bien, qué bien. Ya, mira, vamos a tomar tu ejemplo del baile, porque a casi a toda la mayoría de las personas les gusta el baile, ¿ah? Pero aquí en Chile, los 18 de septiembre, lo que menos se baila es cueca, po. Se baila reggaetón, cumbia, cha-cha-cha, cualquier cosa caribeña generalmente, y la cueca muy poco. Puede ser por motivación, puede ser porque las clases no fueron buenas, puede ser por muchos factores. Pero sería interesante ver bailar a más a la juventud, especialmente la cueca, porque es una identidad nacional. ¿Ah? Yo, por ejemplo, he visto, bueno, como profesor, yo paso la cueca como parte de los contenidos cuando está haciendo clases en los colegios y en la universidad también, los meses de septiembre, siempre hacemos 2 o 3 clases de cueca para incentivar el desarrollo de los valores patrios, ¿no? Y la cueca es muy entretenida. Si el que la sabe bailar bien y la entiende, aparte que entretenida lo pasa bien, ¿no es cierto? Significan muchas cosas, ¿ah? La conquista del hombre con la mujer y todo, es una cosa muy, muy bonita y muy patria. ¿Ah? Valdría la pena que todos, ojalá, en este periodo en la casa, ¿no es cierto?, practicaran un poquito y aprendieran la cuequita, pues, porque la idea es que, ojalá, si esta cosa pasa, podamos el 18 bailar un pie, una patita de cueca, ¿ah? Como expresión de la inteligencia kinésica. Yo voy a bailarme igual las cuequitas acá en el living de mi casa, me las voy a bailar igual. Yo soy fanático de la cueca, me encanta la cueca. Ahora, cuando hablamos de las técnicas del movimiento que enfocan la eficiencia del movimiento hacia lo que es el campo laboral o deportivo, aparece algo que es personal, ¿ya? Que no me recuerdo quién lo dijo porque me voy muy rápido a lo mejor, pero alguien, me parece que fue Felipe el que dijo eso, de lo personal, de la expresión personal, y aparece dentro de las técnicas lo que se llama el estilo. Estilo. ¿Mm? Por ejemplo, se puede chutear una pelota, ¿no es cierto?, para un tiro penal, supongamos, en fútbol, ¿ah? Un ejemplo deportivo, pero el estilo con que le pega, ¿no es cierto?, y el estilo con que chutea es totalmente personal. Por ejemplo, Arturo Vidal no chutea los penales igual en su estilo que Alexis Sánchez o Gary Medel o cualquiera de los que forma el equipo. Todos tienen su propio estilo, sin embargo todos chutean la pelota. ¿Ah? La técnica de chutear la pelota es una sola, pero cómo interpreta esa técnica cada persona es su propio estilo. ¿Ya? Y eso es sumamente importante porque hace las diferencias que enriquecen, ¿no es cierto?, la inteligencia kinésica, especialmente cuando se desarrollan dentro de un grupo o un equipo. ¿Ah? Entonces, es muy importante. Rocío, ¿qué opinas tú? Rocío, ¿Sí? ¿qué opinas tú del estilo con que cada uno realiza un gesto técnico? Mm, Es como para personalizarlo un poco. Correcto, le da identidad, ¿no es cierto?, al movimiento. Por ejemplo, yo me he fijado cómo tú caminas, cómo tú trotas. Es muy distinto a como lo hago yo o como lo hace cualquiera de tus compañeros. Entonces uno identifica
en ese estilo, identifica alguna ventaja o desventaja que tú pudieras tener. ¿Ya? Lo mismo si tú me ves trotar a mí, vas a ver que yo a lo mejor al trotar apoyo más los talones que la punta de los pies, o apoyo más los bordes del pie que la parte interna del pie. Y eso tiene que ver con la configuración también del cuerpo que tiene la persona. Unas personas, ¿no es cierto?, tienen segmentos que son más largos, más cortos, algunos somos un poquito más macicitos, por no decir gorditos, ¿no es cierto? Otros somos más delgados, más altos, más bajos, etcétera. Y eso, ¿no es cierto?, esa estructura influye en el gesto técnico y por eso que entonces nace el estilo. ¿Ah? El estilo se puede mejorar, lo mismo que la técnica. Mientras el estilo se acerque más a la técnica, ese estilo va a ser cada día mejor. Va a haber un movimiento más elegante y más eficiente. ¿Eh? Así que es muy importante entonces darse cuenta cómo uno camina, cómo uno levanta los objetos, cómo uno hace sus esfuerzos en general con respecto al movimiento que realiza en la vida cotidiana. ¿Ya? Porque la inteligencia kinésica, muchos lo relacionan con deporte, pero el deporte es un área donde la inteligencia kinésica se debe manifestar un poquito más, a ver, con una calidad un poquito más alta, porque generalmente los deportes van vinculados a un rendimiento, a una competencia, ya no solamente una entretención. Entonces, cuando hacemos juegos predeportivos, bueno, ahí igual tiene importancia el estilo y la técnica por evitar lesiones, sobre todo por prevención de riesgos de accidentes mecánicos del cuerpo, ¿no es cierto? Pero la relevancia va a estar más en el estilo que en la técnica cuando es un predeporte, cuando es un juego de entretención, una recreación, ¿ya? Como andar en bicicleta, qué sé yo. Pero si nosotros vamos ya enfocándonos a los deportes, por ejemplo, un deporte bien complejo que se requiere un análisis de movimiento, como dijéramos, depurado, bien así exhaustivo, es la natación, ¿ya? La natación o la boga, que es remar, ¿no es cierto?, en los ríos, en los lagos, en el mar, requiere una técnica muy buena, muy depurada, porque el agua nos opone mucha resistencia. Cuesta mucho nadar y avanzar en un medio que aparte tiene normalmente baja temperatura. Entonces el cuerpo se ve influenciado en su rendimiento por los cambios de temperatura. ¿Eh? El músculo se contrae, ¿no es cierto? Se acelera el pulso. Bueno, hay un montón de fenómenos que inciden sobre el gesto técnico. Y entonces aparece el buen o mal estilo. ¿Ya? No sé si voy muy rápido, chiquillos. Alguien, por favor, que me pare si necesita y quiere manifestar su opinión. Me gustaría escuchar a Javiera. Doña Javiera, Sí, profe. ¿qué opina usted de los estilos en los movimientos? ¿Cómo camina una persona? ¿Cómo se relaciona con un gesto al hablar? Algunos mueven las cejas, no sé, caminan un poquito inclinados, otros caminan bien derecho, unos se sientan de una forma, algunas personas actualmente especialmente se sientan muy mal, fíjense, no ocupan bien los respaldos, como que se echan en la silla. No sé si a ustedes les ha pasado cuando estuvieron en clase en los colegios, se estiran y casi se acuestan sobre el banco, o para comer bajan la cabeza en vez de subir la cuchara, cosas de ese tipo. ¿Qué opinas tú? Porque eso tiene que ver con la inteligencia kinésica también. Sí, sí, yo encuentro que igual, no sé, eso puede venir del aprendizaje de la casa también, del estilo de cómo comer bien o cómo sentarse bien, porque al Claro. final eso igual ayuda a uno a su cuerpo, entonces después se le va a perjudicar en su futuro. Correcto, correcto. Miren, qué buena aporte. Mira, por ejemplo, yo voy a centrarme un poquito en las damitas, con todo respeto, en la situación que se les produce cuando están en embarazo, por ejemplo. El sobrepeso es totalmente involuntario porque hay un ser vivo dentro de su cuerpo que es un milagro de Dios, ¿no es cierto? Lo más lindo que puede haber. Pero es complejo,
porque cambian la estructura del cuerpo, ¿ah? Se empiezan a deformar un poco ciertas articulaciones de la columna especialmente, las caderas, las rodillas de las mamás, por el sobrepeso, que normalmente suben entre 5 y 15 kilos más del peso que tienen. Pero hay señoras que, yo conocí una señora que pesaba 57 kilos antes de embarazarse, y en el embarazo llegó a pesar 87 kilos. ¿Ah? Bueno, ahí hubieron problemas de hábito alimenticio, lo más probable, y vida muy sedentaria. También tengo otra experiencia de mi esposa, de mi ex esposa, cuando tuvo a nuestra hija. Ella pesaba 50 kilos y pesó al término del embarazo 57 kilos y medio. Y a los 2 meses después de haber tenido a nuestra hija ya pesaba 50 kilos de nuevo. Pero pues también por hábitos distintos, digamos. Ella practicaba deporte, artes marciales, etcétera, caminaba 20 cuadras diarias. Entonces, es importante las transformaciones por los hábitos, como dices tú, pues, viene de la casa, de la enseñanza, de la fundamentación. Si a alguien no le enseñan a sentarse bien desde pequeñito, si a alguien no le enseñan a que la cuchara se levanta, no baja el cuerpo hacia el plato, ¿no es cierto? Bueno, está siempre en riesgo de cometer algún error y algún daño acumulativo, porque los daños en el cuerpo, salvo que sean traumatismos, no son de un día para otro, son acumulativos. Una mala postura, una mala forma de caminar. La mayor parte de los chilenos, yo hice análisis de eso en un ramo que tuve de profesor en otra universidad, haciendo clases, en desarrollo motor. La mayor parte de los chilenos camina mirando el suelo, por ejemplo. Entonces inclina la cabeza. Y eso le tiene una deformidad a nivel del dorso, de la columna dorsal. Parece que mucha gente, y especialmente la gente que es muy alta, porque en Chile no son muy altos en promedio, entonces los más altos como que tienden a flectar un poco el dorso, y parece que estuvieran como caminando con una mochila y no llevan nada en la espalda. Es una mala postura. Lo mismo los que se sientan como echados, acostados en la silla y no apoyándose en el respaldo. Todo eso pasa a la cuenta a la larga. Todo eso pasa a la cuenta. ¿Está Don Aarón por ahí? ¿Don Aarón? Sí, profe. ¿Qué le parece a usted con respecto a las malas posturas que tenemos en Chile? ¿Va de la mano con la inteligencia kinésica eso o está incorrecto? ¿Qué le parece? Yo creo que va de la mano porque es algo que no se toma muy en cuenta en básica o en media, y solamente se dice niños o alumnos no tengan una mala postura y hasta ahí nomás llega. Bueno, eso fíjense que en el proyecto educativo del año 98, 1998, salió un contenido que se llama gimnasia correctiva. ¿Ah? Estaba mal empleado el nombre en todo caso porque no es gimnasia. Se debiera haber llamado ajuste postural. Y era no con nota, pero había que evaluarlos a los niños, ¿ah? En sus posturas. Y para determinar si tenían pie plano o no, si habían desviaciones de la columna, escoliosis, sifosis, lordosis, etcétera. Y bueno, se hizo hasta el año 2002, 2003. Y después desapareció, no tengo idea por qué, porque en esa época yo hacía clase en un colegio, hice 20 años clase en ese colegio. Y hacíamos eso, cuando llegó ese contenido, y era súper entretenido porque después se mandaba un informe a los papás, y los papás tenían que hacer algún tipo de terapia en sus casas y ejercicio con sus hijos, que fue bastante bueno, incluso fue tan bueno que se cambió. De la derivación de ese trabajo se cambió el kiosco del colegio, se hizo un casino, se cambiaron los sistemas alimenticios, porque todo iba influyendo en la postura y en la condición del cuerpo. ¿Ah? El IMC que ustedes también se están tomando, todo eso se consideró. Así que fue bastante bueno el análisis de eso, de la postura, del ajuste postural. Si ustedes se fijan, todos tenemos alguna pifia, si dijéramos así, a nivel de columna. ¿Ah? Generalmente, todos tenemos, porque en la vida cotidiana uno tiene un lado dominante, ¿ya? La inteligencia kinésica se manifiesta, ¿no es cierto?, en muchos aspectos de nuestra vida, pero tenemos siempre un lado dominante. Unas personas son derechas o otras personas son izquierdas. Y de acuerdo a si se usan más un lado u otro, la columna tiende a descompensarse.
las caderas también, los glúteos también, ¿ya? El muslo también, los muslos, perdón. Y entonces se produce un desajuste a nivel de columna generalmente, que puede ser cifosis, lordosis o escoliosis, ¿ya? Cómo usa la mochila, si la usa más para un lado que para el otro, si se la pone cruzada, en qué mano usa más el computador, todo lo que signifique el lado dominante. Y en el ajuste postural, que en los colegios apareció en esa época, no, y en las universidades tampoco, no se hace suficiente compensación del lado que no es dominante. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Compensación me refiero a que si yo uso, no sé, 10 veces la mano derecha para desarrollar un trabajo de martillar un clavo, por ejemplo, ¿ya? Bueno, con la mano izquierda, que no lo estoy ocupando de la misma forma, tengo que hacer un poquito más para compensar, dado las pocas veces que yo utilizo el lado izquierdo. No sé si me entienden la idea de la compensación. Bastián, ¿qué opinas tú? ¿Bastián? No está Bastián. Sí, profe. ¿Qué opinas tú de la compensación que debe hacerse para mejorar la inteligencia kinésica? Por el hecho de que hay personas que son izquierda o derecha y usan más un lado que otro. Entonces afecta, ¿no es cierto?, la postura de la persona y por lo tanto afecta el desarrollo de la inteligencia kinésica. ¿Qué opinas tú? Me pilló. No soy muy bueno con ese tema. Bueno, pero ¿qué opinas? Bueno, yo no sé, no tengo opinión sobre ese tema yo. Mira, Bastián, escúchame. ¿Eres izquierdo o derecho? Izquierdo. Eres izquierdo. Mira, te voy a decir que investigaciones desde el punto de vista de la inteligencia kinésica han descubierto, y esto también tiene que ver con la inteligencia en cuanto a capacidad intelectual, se ha descubierto de hace muchos años, yo tengo estudios que me han hecho en la universidad del año 72 más o menos, y yo sé que de antes también, que las personas que son ocupan más el lado izquierdo tienen una capacidad intelectual más alta y tienen un nivel de coordinación neuromotriz mucho más alto que el normal de las personas derechas. ¿Sabías tú eso? No. Fíjate, para que tú vayas investigando después en internet, fíjate y métete por ahí por interés personal y vas a encontrar bastante bibliografía sobre eso. Las personas izquierdas son las menos en el planeta y se ha descubierto que como casi todo el planeta y todo el mundo está hecho para personas derechas, la persona que es izquierda, en su uso diario, está obligado a desarrollar los dos hemisferios del cerebro. Y por lo tanto, su capacidad intelectual, ¿ah?, como derivación, es probable que se inerve mayor cantidad de neuronas y tenga una capacidad de inteligencia más grande, más alta. Ahora, hay que desarrollarla, ¿sí? Por eso es que es importante dar... Así como profe, Dígame. así como por ejemplo, como yo soy izquierdo y ocupo el mouse con la derecha, eso sería como una parte del trabajo de ambos hemisferios, ¿no? Correcto, correcto. A ti el sistema, no sé por qué lo haces con la mano derecha si eres izquierdo, no tengo idea, pero qué bueno que lo hagas porque eso te inerva. Mira, fíjate mis manos. El centros nerviosos del cuerpo van cruzados. Si tú eres derecho, vas a ocupar el hemisferio cerebral izquierdo. Si tú eres izquierdo, vas a ocupar el hemisferio cerebral derecho. ¿Ya? Y con eso, entonces, son mayor cantidad de neuronas las que participan en tu vida en general, tu vida cotidiana. Y en la inteligencia kinésica, por supuesto, aún más, porque si tú eres izquierdo para escribir, pero usas el mouse con la derecha, estás dando más trabajo al cerebro y por lo tanto estás adquiriendo mayor potencial de desarrollo intelectual. Así que, súper bien que usted ocupe la mano derecha para el mouse. ¿Ah? ¿Con qué mano come? ¿Con la mano izquierda o con la mano derecha de la cuchara? Izquierda. Con Es la como izquierda. con el mouse nomás que me sale con la derecha. ¿Ya? Y, por ejemplo, si toma un vaso, ¿lo toma con la derecha o con la izquierda? Con la izquierda o de repente con la derecha. ¿Ya? ¿Y el teléfono cómo lo ocupa? ¿Con la izquierda o con la derecha? Como para escribir ¿Sí?
ocupo más la derecha que la izquierda, pero Ya, al ¿viste? final la ocupo coordinado. Ya. Bueno, para todos, intenten en la vida de aquí en adelante, tratar de ocupar ambas manos para hacer las cosas. Mira, por ejemplo, las personas que tocan piano o las personas que tocan guitarra. Yo toco guitarra, por ejemplo. Desarrollamos ambos hemisferios, porque con una mano están las posturas y con la otra mano está el rasgueo. Entonces tenemos que tener habilidad, ¿no es cierto?, con ambos hemisferios para desarrollar mejor coordinación y poder tocar algún temita, ¿no es cierto? Entonces la inteligencia kinésica va hacia ese lado, al desarrollar una forma más compensada, más abierta, más completa de sus capacidades. Vamos a ver ahora un power para ir... ¿Lo ven ahí el power? No, profe. Ya, espérense un poquito. Está cargando. Es que yo acá lo veo, por eso les pregunto, ¿lo ven ustedes o no? Sí. ¿Ahora sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Profe. Ya. Entonces, miren, me acaba de salir un warning que la internet está un poco débil acá, muchachos. Entonces, les pido las disculpas, pero no es una situación que yo pueda manejar mucho. Entonces, bueno, reforzando los conceptos, la capacidad acá está un poquito más orientada a nuestro ámbito enfocado hacia los deportes, ya como educación física más del área del deporte, ¿no es cierto? Es para producir transformaciones, ¿no es cierto? Creaciones y expresar sentimientos e ideas, la inteligencia kinésica, y especialmente con las manos, especialmente no únicamente con las manos, pero con las manos, porque la inteligencia kinésica viene de tres categorías de movimiento, ¿ya? La inteligencia viene de tres categorías de movimiento, que son el equilibrio, la locomoción y la manipulación, ¿ya? Son tres categorías de movimiento que nosotros tenemos desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos equilibrio en distintos niveles, obviamente, a medida que vamos creciendo el equilibrio va siendo cada vez mejor. Tenemos manipulación, las guaguitas manipulan objetos, ¿no es cierto? Y después ya pueden tocar un instrumento, qué sé yo. Y está la locomoción. Al principio uno se arrastra, después gatea, después camina, después corre, después salta, etc. Entonces, todas esas situaciones se van desarrollando y se perfeccionando a través de la experiencia y de la vida, y en el caso de los deportes, a través de la técnica. Y después de la técnica, decíamos que la interpretación personal es el propio estilo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces ahí aparece que un bailarín en apariencia puede bailar mejor que otro porque interpreta mejor la técnica de ese movimiento. Es más coordinado, sigue mejor los ritmos, ¿no es cierto? Y por lo tanto se adapta mejor a esas circunstancias. ¿Ya? Entonces aparecen las habilidades del control del movimiento, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso del campo laboral, habilidades para construir objetos en tamaño reducido, por ejemplo, relojes, no sé, antiguamente, porque ya los relojes ahora son digitales, pero igual se requiere una capacidad de coordinación específica, o para hacer algún tipo de mueble, ¿no es cierto? Modulares o no modulares, en general para expresar un poco el arte también, la pintura, ¿no es cierto? O el dibujo, etcétera. Genera la técnica y la inteligencia kinésica generan comodidad en la expresión, en la conexión que tiene el cuerpo con lo que quiere manifestar, con lo que quiere expresar. Genera seguridad en los movimientos porque hay un cierto dominio, ¿no es cierto? Y por eso pueden tener, en el caso del deporte, mejor rendimiento en una competencia. ¿Ya? Y lo más importante, y que lo dijimos al comienzo, que haya diversidad. Diversidad en toda la expresión de la inteligencia kinésica, porque enriquece, no limita, sino que favorece a un desarrollo abierto de posibilidades de expresión. Recuerden que se trabaja mucho con las emociones, ¿ya? La expresión corporal, ¿ya? De ahí aparecen varios conceptos más que se relacionan con la inteligencia kinésica, que es la identidad del cuerpo.
cuando hablábamos del ajuste corporal, tenemos que hablar de la imagen y esquema corporal. Miren, la imagen corporal es lo que yo expreso y cómo me ve la gente a mí, al caminar, al correr, al saltar, al hablar, pues si muevo o no muevo las manos, etc. Esa es la imagen corporal, lo que ven los demás en mí, o lo que yo mismo veo en un espejo, o en un video que me hayan filmado, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la imagen corporal. Y el esquema corporal es cómo me veo yo mismo, en base a mi amplitud de segmento, ¿no es cierto? Si tengo las piernas más cortas, más largas, los brazos más cortos o más largos, si soy más cabezón o menos cabezón, etc. Cómo yo identifico mi cuerpo es el esquema corporal. Y cuando yo logro identificar mi cuerpo y puedo coordinar ese cuerpo que identifico, expreso a través del movimiento mis emociones, mis ideas, mis sentimientos, todas las cosas que significa la vida de uno. ¿Ah? Bueno, más o menos eso es lo que tiene la inteligencia corporal. Y se asocia con varias ciencias. ¿Ya? La inteligencia corporal, como decíamos, es analizada a través de la mecánica, por ejemplo. Y por lo tanto genera datos. ¿Ya? Genera datos. Y esos datos, ¿no es cierto?, se analizan a través de la estadística. Entonces se incorporan las matemáticas al estudio del movimiento. ¿Ya? La historia y geografía, porque se ve el contexto, el ambiente en que se desarrolla. No es lo mismo desarrollar una inteligencia kinésica en un ambiente como Arica o en un ambiente como Punta Arenas, por ir al extremo. ¿No es cierto? Es distinto, es distinta las sensaciones, las formas de movimiento a lo mejor que se generan, incluso en un mismo deporte. No es lo mismo jugar a la pelota en Arica sí, que en Punta Arenas. Influye el viento, el clima, la actitud que genera esos cambios, influye. Y los idiomas, bueno, muchas ciencias se basan en estudios que están a lo mejor a veces en otro contexto, en otro idioma. Por ejemplo, nosotros acá en Chile estudiamos mucho análisis que se han hecho y estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Rusia, en Alemania. Nosotros tenemos que capacitarnos constantemente y por lo tanto tenemos que interactuar con idiomas distintos y eso también enriquece de alguna forma, ¿no es cierto?, la inteligencia que después se manifiesta en la inteligencia kinésica, ¿ya? Y las ciencias, como yo les decía, especialmente a través de la física, ¿no es cierto?, que analiza los efectos y los fenómenos físicos que afectan la mecánica del movimiento. ¿Ah? Entonces, es muy interesante lo que vamos a seguir hablando en el futuro con respecto a esto, porque lleva a crecer más desde el punto de vista de persona y profesional lo que vamos a realizar. Tenemos entonces que recordar, ya vamos a ir cerrando esta clase por hoy, ahí están las referencias que ustedes puedan tener, esto está en el aula, ¿ah? Para que ustedes lo busquen y lo vamos a pasar después, si alguien lo quiere después por correo, se lo mando por correo. Vamos a pasar el video nuevamente en la próxima clase y otro video más para hacer análisis del tema. Y ahora vamos a pasar la lista. Quiero insistir en que me manden, por favor, los controles físicos del diagnóstico. Todo va con nota, la asistencia también. Y por lo tanto, los que no asistieron hoy día, por favor, díganle que asistan, porque si no, vamos a tener que ponernos pesados y a nadie le va a gustar eso. ¿Ah? No es agradable tener que reprobar gente. Las razones por qué no están, yo no las desconozco, pero traten de que todos vengan en clase. Aquí debe haber muchas más personas. ¿Ah? Entonces está Profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Qué controles usted está hablando? Yo mandé unos correos hace tiempo ya del test diagnóstico de ingreso y un cuestionario. ¿Ah? Si no les ha llegado, los mando de nuevo, no hay problema. Entonces Profe, solo llegó el del cuestionario. Ya, correcto. Entonces voy a mandárselos nuevamente por correo, incluido el cuestionario, porque hay algunos que tampoco lo han contestado. ¿Ah? Voy a pasar lista, muchachos. Matías Núñez, Presente, profe. don Felipe Ahumada, Acá, profe. doña Javiera Ollanedel, Acá, profe.
Doña Madeleine, Presente. Doña Rocío, Hay dos Rocío en el curso. Rocío Saborido. Sí, acá presente. Disculpe, había una señorita Rocío que no logré identificarla bien, que era argentina. Yo. Ah, ya. ¿Y ha sabido su familia ya? Sí, sí, sabido. ¿Todos bien por allá? Sí, solamente que distinto acá, muy distinto que la situación de acá. Ya. Rocío, si tienes cualquier problema que te pueda ayudar, me vía correo, tú me señalas nomás y si yo está en mis manos, te puedo ayudar si es que estás solita por acá, ¿ah? Así que cuente conmigo. ¿Ya? Ok. Bien. Don Andrés Vázquez, ¿está por ahí? Aquí, profe. Don Aarón, Sí, don, profe, estoy acá. don Bastián, Presente. don Carlos Andrés, ¿está por aquí? No está don Carlos. Don Moisés sí está. ¿Ah? Profe. Valverde. Miren, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. Habían 12, no sé qué pasó con el joven que se tuvo que retirar. Entonces, ¿de ustedes no le ha llegado por correo la planilla de los ejercicios? A mí sí, profe, pero quería saber si le llegó el correo Ya, voy de a vuelta. revisar. Mire, he estado revisando los correos y no, por eso no aparecen todos. Por favor, tienen que mandarlo al correo de la universidad, el correo que es jose.hernandez@usm.cl, porque algunos me lo pueden haber mandado a el correo Hotmail y ahí no los recibo. No sé por qué razón no aparecen. Entonces, por favor, mándenmelo al correo institucional mío, que es jose.hernandez@usm.cl. ¿Ok? Se lo voy a mandar hoy día en la tarde nuevamente a todos, el cuestionario, y nuevamente lo voy a mandar porque le llegó a algunos y a otros no sé por qué no les ha llegado. Se los voy a mandar nuevamente, pero esto tiene un plazo, chicos. Me lo tienen que entregar de aquí al miércoles, ¿ya? De la próxima semana. De aquí al miércoles de la próxima semana y si no, van a tener una mala evaluación. Así que necesito que frente a cualquier circunstancia de red o falta de problemas con el correo y todo, me comuniquen ustedes. Hoy día es lunes. Yo estoy hoy día desde las 2 de la tarde hasta las 5 frente a mi computador recibiendo todas las preguntas y cualquier cosita por el correo. Estoy de guardia frente al computador. Así que por favor, cúmplanme con eso, ¿ok? ¿Qué les puedo decir? Que ha sido grato, como siempre, muy grato. Se necesita la participación de ustedes, por eso que yo ahora lo voy a empezar a hacer preguntas a cada uno y el que no me conteste no participa adecuadamente y por lo tanto tendrá una nota después que no le va a gustar quizás. Entonces la idea es que todos siempre den su opinión porque todos los aportes son buenos y son importantes, especialmente para mí. Yo los quiero mucho, no los conozco tanto, pero los estimo harto y estoy pensando en que les va a dar un gran abrazo a todos cuando los vea. Así que cuídense mucho y nos estamos viendo la próxima semana en clase. ¿Ah? Un abrazo, que estén bien, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, Luego, chao. profe. Profe, Chao, cuídese. profe, igual. Chao, profe, hasta Chao, luego. chao. Chao.